Vamos a crear exámenes y formularios mediante la aplicación de Google Forms. Aprenderemos a crear un formulario desde los primeros pasos, a convertir un formulario en un cuestionario. Conoceremos los diferentes tipos de preguntas que podemos hacer mediante estos formularios de Google, cómo obtener el resumen de las respuestas y finalmente les diré cuál es su desafío. ¿Cómo iniciamos a crear un formulario desde los primeros pasos? Para esto encontrarás un video en los materiales del curso. ¿Por qué es importante convertir nuestro formulario en cuestionario? Al hacerlo así, podremos asignar preguntas correctas e incorrectas y se autocalificará. Podremos vincularle una puntuación específica a las respuestas de los alumnos, asignar una calificación total a nuestro formulario y otorgar, si así lo deseamos, una retroalimentación general al participante de sus respuestas. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer en los formularios de Google? Hay toda esta clasificación de diferentes tipos de preguntas y a continuación vamos a ver cada una de ellas. La primera que vamos a ver el día de hoy es la de respuesta breve. Muy recomendable que la primera pregunta que agregues a tu formulario sea la del nombre del alumno. Esta puede hacerse mediante respuesta breve y también siempre elegir la opción de obligatoria para que el alumno no pueda avanzar sin contestar cada una de las preguntas. Otro ejemplo que ves aquí, ya de una pregunta ya de contenido, es esta, en la cual al dar clic en este icono tú puedes agregar imágenes. La respuesta que el alumno te da, tú puedes generar una clave de respuestas para que sea autocalificable, como vemos en este ejemplo. Al darle tú en clave de respuesta, le otorgas la puntuación y pones todas las diferentes maneras en las que el alumno podría contestarte para que no te tome como inválida si él decidió escribir, por ejemplo, con puras mayúsculas. Pones las tantas opciones como tú te imagines que pudieran ser aceptables para la pregunta que has hecho. Otro tipo de pregunta es la de párrafo. Esta ya es una pregunta más completa y mucho más compleja para que fuera autocalificable. Sin embargo, a veces es necesario que nosotros hagamos ese tipo de preguntas para evaluar cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de aprendizaje. Este ejemplo lo único que podemos hacer aquí es asignarle la puntuación, pero tendríamos que nosotros calificarla manualmente, ir y estar leyendo y otorgándole calificación a cada uno de los alumnos. Nuevamente, la recomendación de que las elijas como obligatorias. Enseguida, tenemos la opción múltiple. En este tipo de respuesta o de preguntas, nosotros vamos a ir agregando las posibles respuestas a una pregunta en la cual el alumno solamente puede elegir una como buena. También le daremos una puntuación, pero tenemos la opción de asignar comentarios para las respuestas incorrectas, así como para las respuestas correctas. Al dar un comentario, yo también puedo optar por agregarle un vínculo, ya que si el alumno se equivocó, lo puedo hacer que vaya y visite una página para que obtenga el aprendizaje que hasta ahora no muestra. Y aquí también yo puedo mostrar el texto que yo quiero que vea el alumno una vez que responda a esa pregunta. Además de poder agregar un link a un sitio web, también puedo agregar un video de YouTube. Al hacer los cambios de los comentarios que quiera agregar a respuestas incorrectas como correctas, yo doy en guardar. Después de este tipo de preguntas vemos la que es casilla de verificación. Es muy similar a la de opción múltiple. Sin embargo, lo que la difiere es que en esta ocasión el alumno debe o puede elegir más de una opción como correcta y no solamente una, como es el caso de opción múltiple. Aquí hay varias casillas que va a seleccionar para obtener la puntuación.
En la lista desplegable nosotros pondremos una oración incompleta y daremos las opciones. Al momento que el alumno quiera contestar este tipo de pregunta, él va a dar clic y le van a salir opciones de las cuales únicamente va a elegir. No tiene que escribir, tiene que elegir a partir de diferentes opciones también. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es una carga de archivos. Hay una opción para que nosotros le pidamos al alumno que suba un trabajo, un proyecto. Nosotros podemos elegir si queremos que el alumno únicamente utilice un tipo de archivo para enviarnos ese determinado trabajo. Por ejemplo, en este caso yo seleccioné PDF porque estoy pidiendo un texto como lo es un plan de trabajo de jornada de práctica, pero ustedes pueden elegir video, documento, en fin, de acuerdo a la necesidad de su examen. El siguiente es una escala lineal. Este tipo de pregunta es recomendable para cuando queramos saber qué tan de acuerdo o qué tan importante o qué tanto coincide en su opinión con alguna afirmación. Y ese es el ejemplo que doy aquí, en donde el alumno elegiría 0 si no está de acuerdo en lo absoluto o 5 si está completamente de acuerdo. Como son preguntas de opinión, no le asigné en este caso alguna puntuación. La siguiente es la cuadrícula de opción múltiple. En este caso, vamos a darle qué jerarquía, y aquí nosotros podemos elegir en que solamente pueda dar una respuesta en cada fila, es decir, el alumno va a elegir dentro de cada una de las afirmaciones que están aquí, va a elegir a cuál le corresponde el número 1, 2, 3 y 4, de acuerdo también a la necesidad de evaluación que tengamos. Enseguida tenemos la cuadrícula de casillas de verificación. En este caso, utilizaríamos esta opción para que el alumno tenga la posibilidad de elegir más de una respuesta. Una vez que nuestro alumno termina nuestro formulario, ¿cómo podemos obtener la información de este? Bueno, aquí yo les muestro la información de un examen que yo apliqué como examen extraordinario, el cual está personalizado con los logos de la institución, para lo cual tenemos que adaptar una imagen a las medidas que requiere para que quede perfectamente centrado y cuadrado y no se distorsione la imagen. Como vemos aquí, yo entro a mi Drive y tengo la parte donde edito las preguntas y al lado viene la opción respuestas. Yo doy clic ahí donde dice respuestas y entonces lo primero que me sale es a manera de resumen. A manera de resumen me da información del promedio, la media y el rango de puntos que obtuvieron el total de los alumnos. Asimismo, en las respuestas para las cuales di clave de respuestas, me dice en manera de gráfica qué tantos alumnos acertaron, qué tantos alumnos se equivocaron en cada pregunta. La siguiente opción es verlo de manera individual. La anterior fue de manera pregunta. La siguiente es de manera individual y aquí voy a ir viendo todas las respuestas de un alumno en particular y mediante esta opción puedo ir al siguiente alumno y al siguiente alumno para ver todo su examen completo, ¿sí? La manera de pregunta, como les decía, es veo una pregunta y las respuestas de todos los alumnos. ¿Cuál va a ser tu desafío? Crearás un formulario con las siguientes características. Por favor, incluye al menos una pregunta de cada tipo. Pueden ser más de una si así deseas. Al menos una imagen en una de las preguntas, al menos un video y al menos en una de las preguntas de opción múltiple añade comentarios de retroalimentación tanto para las respuestas correctas como incorrectas. Como te he mencionado antes y como viste en la muestra de mi examen, yo soy maestra de inglés, entonces si deseas puedes hacer un examen de inglés y ponerme a prueba. Gracias.